Bueno, pues dentro del mundo laboral al final he trabajado de muchísimas cosas, pero bueno, los últimos 8, 9, 10 años sí que he estado muy metido en todo el mundo de la dirección de arte, del diseño gráfico y sobre todo de la publicidad. Bueno, he trabajado en algunas agencias, en pequeños estudios, me enorgullezco de decir que también he trabajado en el Real Madrid. Y desde los últimos 4 años y medio pues estoy trabajando en Ogilvy & Mather como director de arte y de los últimos 2 años y medio como también project manager. Pues realmente mi relación con Aula Creativa fue un poco el primer contacto con el mundo del diseño gráfico. Yo sí que había hecho pues más cosas de arte, ilustración, pintura al óleo, etcétera. Pero bueno, gracias al intentar hacer la marca corporativa de una compañera y demás, pues me picó el gusanillo del diseño gráfico y tal, y Aula Creativa pues fue un poco mi puerta hacia ese mundo donde empecé a coger conocimientos y a aprender cositas y demás. Un director de arte, como un poco la denominación que siempre se viene diciendo de él, es pues el que se encarga de toda la parte visual de una campaña. Por mi experiencia aquí en publicidad y en Ogilvy concretamente, los directores de arte, sobre todo del mundo digital donde estamos nosotros, en el departamento de innovación que trabajo yo, tienen una labor mucho más allá. Digamos que somos bastante multidisciplinares, no solo nos encargamos de toda la parte gráfica de una campaña, sino que también pensamos ideas, aportamos soluciones, producimos campañas, incluso tenemos también un puntito un poquito más técnico, incluso de pequeña programación, conocer un poco todas las partes que llevan una campaña, no solo el aspecto gráfico y ya está. Ahora mismo ya el mundo de la dirección de arte y de la publicidad se está diversificando tanto que un director de arte no se puede quedar solo en ese aspecto gráfico, en ese retoque fotográfico o en ese saber dibujar, sino que se tiene que expandir y que tocar todos los palos que llevan una campaña. Entonces yo creo que al final, por supuesto, tiene que tener un buen gusto y una buena dirección de arte, un buen gusto por la ilustración, por el diseño gráfico, por la estética de una campaña, pero también tiene que saber un poco cómo piensa el usuario, cómo se mueve la gente, por qué se mueve la gente, debe saber tocar esa fibra también a la hora de comunicar, debe saber incluso comunicar, incluso saber escribir, yo creo, debe saber todos los aspectos técnicos que pueden llevar un proyecto, es decir, yo ideo un proyecto y al final tengo que conocer todos los pasos, si se puede, si no se puede hacer, cómo de difícil, cómo no difícil es. O sea, al final tiene que saber un océano de conocimientos, ¿vale? Como se dice mucho, un océano de conocimientos, pero no muy profundo tampoco. Como he dicho antes, al final ya las campañas y todo se está casi integrando y se está uniendo mucho. Entonces, antes sí que había un poco más de diferencia, ¿no? Estaba todo más diferenciado, pues offline era más pues, los medios más clásicos, ¿no? Tele, gráfica, radio, vallas, etcétera. Y online pues se limitaba más a web, internet y demás. Pero es que ahora ya está todo tan integrado que al final todos hacemos de todo. O sea, es decir, por ejemplo, se crea un spot de televisión y los de online tenemos que ver ese spot cómo se va a ver en redes sociales, cómo se va a comunicar, en qué formatos, cómo lo vamos a adaptar al modo de ver las cosas en digital. Incluso en digital nosotros también, yo ya doy orden a mi equipo y a la gente de cuando pensemos algo para digital, aunque el briefing sea digital, no nos quedemos ahí. Si tenemos que montar, yo siempre digo un sarao en Callao, que algún día montaré un sarao en Callao, pues montamos un sarao en Callao, no pasa nada. Ya veremos cómo luego digitalmente se ve ese evento, se ve lo que hagamos, pero es verdad que ya no hay tanta diferencia entre offline y online, trabajan ya muy unidos. Pues mi primer trabajo en una agencia, es que lo pienso un poco ahora y te da un poquillo de cosa, o sea, no de vergüenza, pero como de cómo tuve las narices de presentarme con ese portfolio ahí, ¿no? Pero bueno,
Pues con mucha ilusión, además era para un puesto digital, pero yo llegué con mi portfolio físico, todo impreso, mis webs, me imprimí webs que yo hacía, gráficas, etcétera, etcétera, y conté un poco lo que hacía, en qué estaba metido, cuáles eran mis expectativas, porque claro, también es verdad que con tu primer trabajo pues llegas un poco sin experiencia laboral, pero sí es verdad que llegaba con muchas expectativas, mucha ilusión, muchas ganas de aprender y muchos objetivos por cumplir. Y yo creo que eso fue un poco lo que más les atrajo a la hora de darme esa oportunidad de empezar a trabajar con esa agencia. Yo lo que le aconsejaría, a ver, varias cosas. Primero, que intente, que no se quede quizás en un solo campo, en un solo mundo, sino que intente diversificar, por lo que comentaba, porque al final todas las campañas requieren de todo y un director de arte pues ya no es solo arte, sino que es muchas más cosas. Entonces, si eres de estos que tienen mucha hambre, que te gusta picar de todo, que no te conformas con saber solo vídeo, saber solo ilustración, sino que al final te encanta de todo, pues que des rienda suelta a eso, que investigues, que pruebes, que te equivoques y que sobre todo diversifiques mucho tu trabajo. ¿Por qué? Porque al final también, como en todos los trabajos, entras en la rutina y eso va a hacer que por muy diferente que te llegue el trabajo nunca te aburras. Al final siempre hay algo que te va a llamar, que te va a gustar y que te va a picar de todo este mundo. Y sobre todo también aconsejo constancia y mucho trabajo duro y mucha ilusión. Bueno, las típicas, ¿no? El paquete Adobe que llaman, que bueno, puede ser Adobe o ya te da un poco igual qué programas, pero yo más que herramientas técnicas me iría a saber comunicar, conocer un poco lo que es, por dónde está yendo el mundo en ese momento. Incluso si eres de los privilegiados que hasta sabes dónde va a estar el mercado mañana, genial. Herramientas sobre todo también de pensar ideas y pensar cómo piensa el usuario, más allá de esas herramientas técnicas que obviamente pues todos deberemos conocer, pues Photoshop, Illustrator, etcétera, etcétera. Y cualquier herramienta artística también que te ayude a dar valor a tu trabajo. Pues por ejemplo, yo mismamente hace un año pues decidí diseñar juguetes, o sea, juguetes no, peluches. Entonces aprendí a coser a máquina. Pues probablemente a lo mejor ahora no, pero quizás en un proyecto futuro a lo mejor sí esa experiencia o ese tal me lleve a tener esos conocimientos. Entonces al final es eso. Yo creo que más allá de las herramientas técnicas que cualquiera puede aprender en cualquier momento, es todo lo que conlleva pues una campaña y el poder llevarla a cabo y que llegue a la gente y que llegue bien. Puede llegar de diferentes formas. Obviamente comienza con un briefing. Bueno, hay dos modos. Uno que es ya con un briefing, puede llegar o por la parte más de offline, por así decirlo, o por nuestra parte online. Te juntas, te piensas esa idea o esa activación o esa campaña que viene de internacional, a lo mejor cómo llevarla al público español. Piensas un montón de ideas durante un tiempo, seleccionas las que consideras y las presentas y las vendes, y si todo sigue su curso, pues por ejemplo en nuestro departamento incluso llegamos a producirlas, o sea, hacemos el proceso completamente, desde la recibida del briefing hasta la entrega final, producida y todo. Y luego hay otro modo también de crear campañas, que es un poco lo que llaman las proactividades, que es que yo tengo una idea o pienso en un cliente nuestro y tengo una idea y digo, esta idea ayudaría un montón al cliente, ayudaría un montón a los clientes de mi cliente y la quiero llevar a cabo. Entonces internamente, por ejemplo, pues se activa un protocolo de hablar con el director general creativo, etcétera, etcétera, y si esa idea está muy bien y es vendible y es factible hacerla, pues se puede hacer, independientemente de que haya habido un briefing anterior por parte del cliente o no. O sea que al final es eso, estar siempre muy activo, siempre pensando, siempre diciendo, ay, aquí veo yo no un fallo, sino un problema, ¿cómo lo soluciono? Ah, pero es que no tengo un briefing del cliente, da igual, lo soluciono y quizás este cliente me apoye en esta idea y salga de la mano de él. Sí, yo creo que el trabajo en equipo es vital porque te da
digamos que son muchas más mentes que piensan diferente a ti, que tienen otras vivencias a la tuya, que tienen otras experiencias, que tienen otro modo de pensar, y al final eso lo que le da es un montón de vida a los proyectos, porque al final siempre pasa, yo en algún proyecto sí que he estado, alguno más personal, yo solo pensando, y te enfrascas muchas veces en una idea, en un concepto, en un estilo, y ahí te quedas, y ahí te quedas, y te quedas, y aquí trabajando en equipo pues siempre hay alguien que dice, chicos, ¿y si tal? O ¿y si? O yo una vez pensé en hacer, o yo... Entonces al final creo que el trabajo en equipo, primero, para tu mente y para ti, te da mucho más aire y vida, y al proyecto lo ayuda un montón. Tengo cariño, y esto si lo ve mi jefe dirá, pero ¿cómo cariño? Si siempre... a una que se llama Santander Fútbol Pasión, porque yo creo que en el campo digital, o sea, en nuestro departamento digital, es ahora mismo de los proyectos más grandes que hay, llevamos 5 años haciéndolo, y digamos que casi que es como que el proyecto el que llega nuevo al equipo se le damos y es como que se estrena con ese proyecto, ¿no? Y es un concurso de a ver quién sabe más de fútbol, en este caso de Latinoamérica, es para Banco Santander, ¿vale? En este caso en Latinoamérica. Tenemos 2 récord Guinness con ese concurso, porque es el concurso con más jugadores online que hay, 2,5 millones o algo así, o sea, una salvajada. Y ya te digo, tiene un poco, al final es un proyecto gigantesco y tiene todo lo que tiene un proyecto, lo bueno, lo malo, el estrés, lo bonito, y aprendes un montón con ese tipo de proyectos, porque claro, son muy estresantes, son muy intensos, pero es que creo que es como el mejor entrenamiento a la hora de aprender, de saber cómo funciona una agencia, cómo funcionan las grandes agencias y cómo funcionan los grandes clientes, y sobre todo manejar un potencial de usuarios muy grande. O sea que es verdad que si os podéis meter cualquiera en un proyecto así, al principio puede dar mucho miedo, pero la verdad es que creo que es la mejor forma de aprender un montón. A partir de ahí, cualquier cosa dices, bueno, si es que esto lo puedo hacer perfectamente. O sea que ese es como el que le tengo un poco más de cariño. Luego sí que he trabajado pues para clientes de Generali, para Ford, pues por ejemplo haciendo todo tipo de proyectos un poco más digitales, más internos, recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese de Santander Fútbol Pasión es con el que más cariño, lucha y todo le tengo.